¿Qué tal? Buenas. Hola, hola. Muy buenas. Hola. Bienvenidos, bienvenidas a la gente que está aquí en la sala, a la gente que nos ve en eldiario.es a través del streaming, a la cuarta edición de los premios Desalambre. Son 4 años dando estos premios y en realidad son ya 10 años de Desalambre. En eldiario.es celebramos nuestro 10º aniversario en 2022 y en 2013, apenas unos meses después de fundar eldiario.es, pusimos en marcha esta publicación especializada en derechos humanos. Siempre contamos la anécdota de que antes de que hubiera gente en sociedad, gente haciendo economía en eldiario.es, como sección formal, ya teníamos una sección dedicada a los derechos humanos y a la inmigración o a las migraciones. Nos obsesionan los derechos humanos, nos obsesionan las migraciones como ejemplo de cómo muchas veces esa gestión de los derechos humanos no es todo lo satisfactoria que nos gustaría y cómo el periodismo tiene mucho que decir al respecto. Así que Desalambre lleva 10 años ya siendo ese punto de encuentro para organizaciones sociales, para lo mejor del periodismo social y también para reconocernos, para vernos, porque no siempre ocupamos los grandes titulares, pero siempre estamos pendientes unos de otros y hoy toca darnos un poco de calorcito. Son 4 años, son 10 años, el tiempo pasa, este premio ha ido ganando peso y notoriedad y yo os agradezco muchísimo que estéis aquí. Yo acabo de cumplir 40 años. ¿Tú cuántos tenías cuando nació Desalambre? 23. 23, ahora tiene 33. El tiempo pasa, Estás pero somos cada vez más. nostálgico hoy, Sí, ¿eh? estoy, bueno, es que uno cumple 40. Este es mi momento crisis de los 40 y ya está. Ya no. Hola, Gabriela Sánchez. Hola, Juanlu, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches casi a todos y todas. Y qué alegría, ¿no?, estar aquí un año más y dando estos premios tan especiales para nosotras y nosotros. Y reconocer sobre todo a compañeros y compañeras, periodistas y también de organizaciones sociales que con los que tanto hablamos, con los que no, también hemos trabajado, hemos también dado la tabarra para hacer informaciones y al final dar esos premios tan reconocidos por mantener el foco en los derechos humanos es todo un placer y que cada vez estos premios vayan creciendo como lo ha hecho también Desalambre. Y porque los derechos humanos no es solo tarea de las ONG y del periodismo y también hay que apelar a las instituciones, hoy también vamos a contar con la presencia de la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Lilith Bestringe, que se encargará de la inauguración. Y también contaremos con la asistencia y con la clausura del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. Quiero dar las gracias a ambos por estar aquí y acompañarnos en estos premios. Vamos a empezar. Antes quiero agradecer también a nuestros patrocinadores, a las organizaciones sociales que nos apoyan, ACNUR y ANESBAT, para poder celebrar estos premios. Además, nos han ayudado muchísimo en todo el proceso y también a la Fundación La Caixa por cedernos este fantástico espacio, el Caixa Forum, donde estamos celebrando hoy los premios. Bueno, ahora sí, dejo la palabra en boca de Lilith Bestringe, secretaria de Estado de la Agenda 2030. Bienvenidos. Uy, la luz. No os veo casi. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación a inaugurar la cuarta edición de los Premios Desalambre. Para mí es un verdadero orgullo y una responsabilidad hacerlo. Como para muchos y muchas de los que estáis aquí hoy, Desalambre ha sido siempre una referencia también para alimentar mi trabajo y mi tarea más reciente. Y, por supuesto, enhorabuena a todos y a todas los que vais a ser premiados por Desalambre. Preparando esta intervención he recordado, no sé dónde está ahora Juan, no está aquí, he recordado una pequeña anécdota sobre mi relación personal con este medio, que yo creo que sirve un poco para contar también por qué me apetecía especialmente inaugurar. Durante las movilizaciones en Francia de los chalecos amarillos, en el año 2019 trabajé desde París en un medio de opinión independiente que se llamaba Le Vent se lève, y durante esas movilizaciones la policía francesa se hizo mundialmente famosa o conocida, no por buenas prácticas, sino por la represión que llevó al menos a 17 personas a que perdieran un ojo por disparos de pelotas de goma. La inmensa mayoría de los medios franceses en aquel momento siguieron la línea policial, decidieron seguir esa línea policial en todo el contexto de las manifestaciones y dejaron prácticamente ver pues, que los manifestantes se merecían la represión que estaban sufriendo, ¿no?
Y desde este medio chiquitito que os digo, desde Le Bon Soleil, sin embargo, hicimos el esfuerzo de ir a las casas y a grabar los testimonios de todas las personas que habían sufrido esta represión y montamos un vídeo con el objeto de difundirlo. Decidimos que si ese contenido era difícilmente difundible en Francia por el contexto, había que intentar llevarlo fuera. Y fue en España, donde el primer medio que lo publicó, nada más recibirlo, fue el diario.es, y la verdad que yo lo recuerdo con mucho cariño y agradecimiento concretamente a Juan Lu, y creo que es un buen ejemplo de lo que nos convoca a todos y a todas hoy aquí también. Esta tarde me gustaría plantear dos reflexiones que creo que son importantes en un contexto como el actual y en el marco de reconocimiento a lo que podríamos llamar periodismo comprometido. Creo que cuando hablamos de periodismo comprometido, todos tenemos más o menos claro a qué nos referimos. Se trata del periodismo que, como Desalambre, informa de cuestiones que normalmente son consideradas menos relevantes para otras secciones periodísticas, ¿no? Derechos humanos, activismo social, lo que viene de las ONGs, dramas que ocurren y que podría parecer que están en comunidades pequeñas y muy lejos de nuestra casa. Pero creo que la pregunta debería ser que si hablamos de periodismo comprometido, significa que existiría en contraposición un periodismo no comprometido. Y creo que eso significa, o las preguntas que debemos hacernos son: ¿las noticias que no aparecen en Desalambre son neutrales ante los conflictos? ¿Son objetivas? ¿Puede un periodista colocarse al margen de un conflicto político, de un conflicto social o uno económico? Elegir qué se publica o cómo se jerarquiza la información no forma parte también de un cierto compromiso en cierta manera. Cuando para titular, por ejemplo, un asesinato machista se elige la fórmula «una mujer muere a manos de su marido» en vez de «una mujer es asesinada por su marido», creo que se está eligiendo entre dos opciones de periodismo. Cuando para informar sobre lo que ocurrió en la valla de Melilla el verano pasado se utiliza como única fuente, por ejemplo, a la Guardia Civil, creo que también se está eligiendo. O cuando, por ejemplo, para analizar el impacto de la limitación de los alquileres se hace pasar un informe de la patronal de las inmobiliarias como el documento objetivo sobre el que se basa un artículo, creo que también se está eligiendo. Todo el periodismo, todos los periodistas, y vosotros lo sabéis mucho mejor que yo, tomáis diariamente decisiones, elegís entre valores, entre visiones del mundo, entre intereses económicos y políticos, y dado que existen innumerables hechos que son subjetivos, creo que todos los periodistas estáis continuamente también tomando partido y estáis interpretando la realidad de acuerdo a visiones y a sesgos concretos, y creo que eso es positivo. Por eso creo que la pregunta adecuada es ¿cuáles son las condiciones en las cuales se realiza el periodismo? Y aquí entramos en otra cuestión fundamental y que me parecía inevitable abordar hoy también por la organización política a la que pertenezco con vosotros, ¿no? La estructura del poder mediático en nuestro país. En el último informe de Reporteros Sin Fronteras, esta organización señalaba que España no alcanza las puntuaciones más altas en cuanto a la libertad de prensa, como si, por ejemplo, podría alcanzarlas Portugal, que es un país vecino, en parte por la alta concentración de la propiedad de los medios y por la precariedad que sufren los periodistas. En este contexto, creo que este medio también es un buen ejemplo de algo que está ocurriendo incipientemente en nuestro país, la creación de nuevos medios al margen de los grandes intereses políticos y empresariales y que son capaces de abrirse un hueco propio en el debate público, modelos que están basados en el apoyo, en la participación de sus socios y de sus socias, basados en cierta independencia frente a esos poderes económicos y políticos. Sin embargo, y espero que estéis también de acuerdo conmigo, creo que hace falta ir mucho más allá. De la misma manera que ha habido un cambio social que progresivamente ha llegado en parte a la política, creo que también está llegando a los medios de comunicación y que el fin del bipartidismo tiene también en cierto modo su traducción a nivel mediático y el objetivo último sería un sistema de medios más plural, más abierto, más democrático y donde todas estas noticias, todo este periodismo comprometido no quede en un segundo plano. Creo que es incompatible con nuestra democracia que el 80% de la información que reciben los españoles provenga de dos grandes empresas. Creo que como gremio, como sociedad y también como país debemos aspirar juntos a una estructura en la cual un tercio de los medios puedan ser de gestión pública, un tercio estén en manos de organizaciones o de sociedad civil y un tercio sean de carácter privado. Y la segunda reflexión, y seré breve, que me gustaría plantear aquí con vosotros también, tiene que ver con cuál es el compromiso que como personas que trabajamos en nuestro día a día por la justicia social y los derechos humanos creo que debemos adoptar. En cada época histórica creo que los anhelos de libertad y de justicia que recorren absolutamente todos los pueblos de
de la tierra se han traducido en proyectos colectivos y de transformación social. El sufragio universal, la jornada de 8 horas, el voto femenino, la Declaración de los Derechos Humanos o los tratados de no proliferación nuclear, creo que son ejemplos de estos proyectos. Y creo firmemente, y si no, no le dedicaría tantas horas del día a esto, que en la actualidad el proyecto común de toda la humanidad que mejor representa ese anhelo es la Agenda 2030. A pesar de sus límites, que probablemente muchos de los que estéis aquí conocéis bien, creo que la Agenda lanza un mensaje que es sencillo, pero que a la vez es poderoso, que es no podemos seguir así, en estas condiciones, ¿no? Nuestra forma de consumir y de producir, basada en un consumo descontrolado de combustibles fósiles, nuestro sistema económico productor de desigualdades cada vez más profundas o nuestros sistemas de protección social que están agujereados por décadas de neoliberalismo, de recortes que se han agotado y, por tanto, deben de ser transformados. Y sois precisamente vosotros y vosotras, los y las activistas sociales que trabajáis en el día a día por los derechos humanos y también los periodistas que elegís producir otro tipo de información, los que estáis llevando este mensaje al centro de la discusión pública. Estáis haciendo del mismo un consenso creciente en toda nuestra sociedad. Cuando elegís publicar una noticia sobre, por ejemplo, el encuentro cívico iberoamericano, como esta semana en la portada de Salambre, contribuís a hacer los objetivos de la agenda un poco más de verdad, un poco más reales. Cada vez que nos recordáis que, aunque algunos se nieguen a mirar el mar Mediterráneo, por ejemplo, sigue siendo un cementerio de personas que buscan una vida mejor, estáis contribuyendo al cambio de políticas migratorias, que creo que es también muy urgente. Vosotros sois ahora portadores, podríamos decir, aunque suene muy poético, pero sois portadores de esos anhelos de libertad y de justicia que representaría la Agenda 2030. Si la política, entendida en todos sus niveles, institucional, sociedad civil organizada y formaciones políticas, avanza y conquista derechos, creo que es indudable que necesita, que requiere de relato y de contadores de esas conquistas, de periodistas comprometidos que apuntalen y contextualicen todas esas victorias, que las introduzcan no solamente en el imaginario colectivo, sino sobre todo en las casas y en las sobremesas de cenas y de amigos. Esta tarde, antes de empezar este acto, se han aprobado 2 leyes en el Congreso de los Diputados que creo que representan muy bien cuál es la situación de nuestro país en torno al avance de derechos. Tanto la reforma de la ley del aborto como la ley trans suponen un claro avance en los derechos de las mujeres y de las personas trans, de la misma manera que lo supone también, por ejemplo, la ley Solo sí es sí y el cambio de paradigma en cuanto al consentimiento de las mujeres. Precisamente por eso, estas leyes han vivido una oposición brutal, llena de mentiras, de descalificaciones por parte de la derecha y también de la ultraderecha. Creo que hoy, que lo hemos podido ver, y vosotras seguramente habréis hecho también ese seguimiento, el voto en contra del Partido Popular y de Vox y la abstención en el caso de la ley trans a estas leyes, creo que es en toda regla una agresión a las mujeres y a las personas trans de nuestro país. Por eso, en este momento histórico, el compromiso también pasa por hacer frente a esa derecha, por desvelar sus mentiras y por producir una alternativa de sentido común que sea diferente a la suya. Cuando la ultraderecha mediática ha convertido, por ejemplo, la sala de prensa del Congreso en un circo al servicio de sus bulos, creo que engrandecer la profesión del periodismo pasa por establecer líneas rojas frente a esas prácticas. Y termino porque creo que es de preocupante actualidad también con una cita de la conocida periodista Carmen de Burgos, la que es considerada la primera corresponsal de guerra española. A su vuelta como corresponsal de la guerra en Marruecos, escribió el artículo Guerra a la guerra, uno de los textos antibelicistas de nuestra época, que creo que lamentablemente sigue estando muy vigente. Decía así: yo he visto la guerra, he presenciado la tristeza de la lucha, he contemplado el dolor de las heridas en las frías salas de los hospitales y he visto a los muertos en el campo de batalla. Pero más que todo eso, me ha horrorizado la crueldad de la guerra y la crueldad que la guerra despierta, cómo remueve el fango en nuestras almas, cómo nos habitúa con el sufrir ajeno hasta casi la indiferencia y sobre todo cómo penetra en el odio de todos nuestros corazones. Por muchos años más intentando combatir esa indiferencia juntos. Muchas gracias y que disfrutéis de la entrega de premios. Muchas gracias. Me alegra ser el único que no mira hoy al pasado con cierta nostalgia. Os confieso que uno de los momentos favoritos del año para nosotros es el momento en el que se reúne el jurado de los premios de Salambre. Justo antes, como 1, 2, 3 semanas antes, ya no es el momento favorito porque hay que leer un montón de cosas en muy poco tiempo. Sobre todo Gabriela, que ha hecho este año un curro titánico. Pero
en el momento en el que se sienta uno en una sala donde sabe que puede hablar libremente de periodismo con gente tan interesante, con tanto que decir y tanto que aportar, se aísla, empiezan a surgir debates de una calidad tremenda y al final acaba destilando lo que hoy traemos aquí. Las decisiones sobre quién merecen esos premios, aunque podrían haber sido otros, como se dice siempre en todos los premios y casi siempre es verdad. En este caso lo es. Os cuento quiénes forman parte del jurado, de este jurado de los premios de Salambre, además de Gabriela Sánchez, coordinadora de Salambre, además de mí, además de María Ramírez, también subdirectora del diario.es y corresponsal internacional. Han estado con nosotros encerrados en esa sala y salieron bien. Amaya Celorrio, responsable de comunicación del Comité Español de ACNUR, Miren Walde, responsable de comunicación de la Fundación Danesbad, Chema Vera, director ejecutivo de UNICEF España, Pilar del Río, periodista, escritora, presidenta de la Fundación José Saramago, Irene Bello Quintana, presidenta de la Coordinadora Estatal de ONG de Desarrollo en España, Iván Muñoz, periodista y jefe de comunicación en Médicos Sin Fronteras, Moja Guereu, periodista, activista antirracista, compañero en el diario.es. Para todos ellos os pido un aplauso de reconocimiento por el curro que se han pegado. Hoy tenemos por delante la entrega de 6 premios. Son 3 premios al reconocimiento periodístico, 3 premios de reconocimiento al trabajo de organizaciones sociales. Son premios con mucha emoción. En este caso la emoción no es saber quién gana, porque ya sabemos quién gana. La emoción es saber de qué hablamos gracias a ellos, ¿no? Hoy vamos a hablar de miradas fotoperiodísticas que llevan sobre el terreno tantos años que parece mentira que puedan seguir emocionándonos. Vamos a hablar de niños y niñas que pierden a sus madres en el mar. Vamos a hablar de campañas que luchan contra los estereotipos, nos enseñan una mirada positiva de las cosas sin caer en esa autocomplacencia que muchas veces es tan peligrosa. Vamos a hablar de gente que mira la frontera como si fuera lo que es, algo que está mucho más allá de la frontera, que está al otro lado de la frontera y también en el racismo y los comportamientos a este lado de la frontera. Así que hoy creo que lo que vamos a hacer sobre todo es escuchar. Daremos los premios, que son unos premios maravillosos. Os cuento que este año están diseñados por la artista Saskia Moro, que además nos acompaña hoy en la sala. Esos alicates, esa alambrada que está en el espíritu y en el nombre, literal, de nuestra publicación de Salambre. Llevamos 10 años haciendo este proyecto, contra todo pronóstico al principio, y todavía hoy sigue llegando gente nueva, interesada, demostrando que la información de derechos humanos, con enfoque de derechos humanos, sí que interesa, y seguiremos para adelante. Una de las periodistas, yo creo que la que más, pero bueno, se notaría que le tengo mucho cariño de tantos años trabajando con ella. Una de las periodistas que más sabe sobre todo esto es Gabriela Sánchez, y nos va a contar cómo ha sido este año en materia de derechos humanos. Dale, todo tuyo. Gracias, Juan Luis. Sí, se nota que me tiene cariño. Pues esta 4ª edición de los premios de Salambre llega en un año otra vez complicado. Parece que cada año, el año pasado dije lo mismo, después de la pandemia, hoy otra vez, ¿no? No sé si os pasa, pero me da la sensación que tenemos un pensamiento recurrente, ¿no? ¿Qué será lo siguiente? Estamos ya como acostumbrados a que pasen momentos históricos. De hecho, el otro día en la redacción teníamos la broma, ¿no? Cuando en relación a los globos no descartaban que fuesen extraterrestres, ya era como, pues una más. Me refiero que estamos, ¿no? Ya parece en alerta, y cuando parecía que salíamos de la crisis sanitaria, una guerra en Europa nos ha descolocado, ¿no? Tan cercana. Nosotros, como periodistas y personal de ONG, de colectivos, que estamos quizá más atentos y atentas a las crisis humanitarias, estamos acostumbrados, ¿no? A ver titulares o informaciones, historias como las que hemos visto este año por la guerra de Ucrania, pero es cierto que este año, al acercarse, las tenemos más cerca, aparece en la puerta de casa, y nos preguntábamos a veces en corrillo, sobre todo en esos meses primeros de la guerra, en febrero o marzo, decíamos quizá, ¿no? El hecho de tenerla más cerca, de ver que ya las crisis humanitarias no tienen por qué pasar a otros, sino que también ocurren en Europa, quizá hace que se aumente la solidaridad y también la empatía social e institucional hacia las personas que huyen, ¿no? Las personas que huyen de sus hogares, ya sean ucranianas, ya sean colombianas, ya sean sudanesas.
Decíamos, quizá eso se produce, pero cuando ha acabado el año hemos pensado que quizá de momento no se ha llegado a eso. En realidad, una de las cosas, una de las características de este año sí que ha sido algo bueno, hay claros y oscuros, no siempre es todo negativo, es que se ha confirmado que hay ciertas políticas que se veían como imposibles o muy complicadas, ¿no? Sobre todo en lo referente a la acogida, o utópicas muchas veces, y sin embargo hemos visto que es posible, ¿no? La Unión Europea se acordó después de años con, ¿no?, discrepancias entre acogida de refugiados, sí, acogida de refugiados, no, acordó acoger a los refugiados ucranianos sin condiciones apenas, de forma automática. En España hemos visto cómo en 24 horas los refugiados de la guerra de Ucrania han conseguido sus papeles, y esto hay que celebrarlo, ¿no? Pero a la vez hemos seguido viendo que las personas, que el resto de solicitantes de protección internacional pues siguen encontrándose con los mismos obstáculos de siempre. Hemos visto hace poco, por ejemplo, en una parroquia de Madrid, San Carlos Borromeo, cómo estaba llena, ¿no?, de colchones en el suelo y había varias familias con niños porque no pueden pedir una simple cita por el colapso del sistema que sigue ahí. Mientras también hemos visto como más de 100.000 refugiados ucranianos en un tiempo récord han sido acogidos en España, que también es para celebrar, pero sin embargo, a la vez, meses después, hemos visto una de las mayores tragedias en nuestra frontera. Hemos visto cuerpos, ¿no?, en la valla de Melilla apilados unos sobre otros, heridos, sin ser atendidos como deberían, y todo en un año en el que el Gobierno, en el que España ha girado su posición con respecto al Sáhara Occidental, abandonando sí a otros refugiados, ¿no?, a los refugiados saharauis que nos pillan muy cerca. Y otra de las cosas, para no ponerme, ¿no?, aquí hay claros y oscuros, nos demuestra que se puede hacer bien las cosas siempre con voluntad política. Pero también otra de las cosas que hemos tenido este año y que quizá recoge esa cobertura tanto de Desalambre como de otros medios es el que se ha visibilizado quizá más esa labor del periodismo y de las ONG debido, por ejemplo, a la guerra de Ucrania, ¿no? Sin esos ojos de periodistas que se han arriesgado su vida durante todo este año para quizá discernir entre lo que es propaganda y no, aunque con muchas dificultades han contado esas historias, nos han traído pues esas imágenes de, por ejemplo, Bucha, ¿no?, que son incontestables ante determinadas teorías conspiranoicas, o también sin el activismo, el periodismo, las mujeres iraníes, por ejemplo, estarían más solas de lo que han estado o se han sentido. También, por ejemplo, otro ejemplo de esta visibilización de los años de activismo por el 0,7, ese famoso 0,7, que desde hace años se demanda, ¿no?, desde las ONG que se destine el 0,7 de la renta nacional bruta a los fondos de cooperación. Y sin esos años, que parecía que no iba a llegar, no es que se haya conseguido, pero por lo menos este año se ha recogido en una nueva ley de cooperación. Y sin activismo y periodismo tampoco, por ejemplo, hubiésemos podido visibilizar o contrastar o contrarrestar, mejor dicho, la versión oficial de lo ocurrido el 24 de junio en la frontera de Melilla. Sin esa labor de los periodistas y de esa cadena de activistas, ONGs, personal de instituciones, ¿no?, que está por la defensa de los derechos humanos y las personas migrantes, quizá no hubiésemos podido saber que se hubiese quedado todo en un salto violento a la valla más, en un todo pasó a Marruecos. Gracias a esa labor de muchos periodistas de diferentes medios, ¿no?, se ha podido visibilizar, pues, por ejemplo, que todo pasó en Marruecos o no tanto, ¿no?, que alguna persona estaba en suelo español, muchas personas heridas estaban en suelo español. Sin ese activismo no hubiésemos sabido que no eran solo 23 fallecidos, sino que eran más,
que hay muchos desaparecidos, sin esas personas de ONGs, como por ejemplo tenemos aquí a Caminando Fronteras, que ha hecho una gran labor, una de las premiadas, no hubiésemos podido contactar con determinadas personas de los supervivientes, o no hubiésemos conocido y sabido que uno de esos inmigrantes violentos, ¿no? entre comillas, era Nasser, una de las historias que publicamos en Desalambre. Era un refugiado que había crecido en un campo de refugiados de Sudán y que su padre había sido asesinado en Sudán y que había intentado llegar a Europa de distintas maneras, había intentado llegar a Europa por la ruta libia, por esa ruta por la que en su momento fueron rescatados los supervivientes que fueron rescatados por el Aquarius en su momento, y que finalmente logró llegar a España, pero fue devuelto en caliente y vio toda una serie de barbaridades, ¿no? que ahora todavía en Casablanca sigue sufriendo con una serie de consecuencias de salud mental derivadas, ¿no? de haber visto las barbaridades que ha visto. Es un ejemplo más, Nasser, pero también estaban otros muchos, y sin ese periodismo, pues luego no nos hubiésemos dado cuenta que la versión oficial en un primer momento, como pasó también con la tragedia del Tarajal, es bastante diferente, ¿no? a lo que te cuenta la gente, los protagonistas, los testigos que habían estado ese día en la frontera. Y por eso esa es la esencia, ¿no? de Desalambre y del periodismo en el que confía y apuesta Desalambre, ese que quiere contar lo que no siempre quieren que se cuente y como no siempre quieren que se cuente, ¿no? y que marca un camino. Así que vamos a empezar ya con esta gala de entrega, porque muchos de los periodistas y ONG que están galardonados precisamente siguen ese rumbo, ¿no? De contar y señalar aquello a lo que no prestamos tanta atención. Os dejamos con un breve vídeo de resumen del año y vamos a pasar después a la mesa. Os invito a que vayáis subiendo de las ONGs. Muchísimas gracias a todos y todas. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Українці демонструють справжній героїзм. Nosotros practicamos una política migratoria de respeto escrupuloso de los derechos humanos. La reapertura de las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla con Marruecos. Una reforma del reglamento de la ley de extranjería con medidas de mucho calado. La cuestión del Sáhara Occidental. La propuesta marroquí de autonomía es la base más seria, creíble y realista. Sáhara libre. Women, life, freedom. Tenemos esta gala de entrega, este acto muy bien cebadito que se dice en televisión, ¿no? Ahora ya empezamos, ahora ya vamos, ahora ya entregamos los premios. Bueno, todavía no. Primero, como os digo, vamos a escuchar, porque hoy, sobre todo, queremos utilizar estos premios para que sea un lugar de encuentro, para el periodismo, para el activismo, para las organizaciones sociales. Por eso tengo conmigo 3 organizaciones sociales que trabajan en algunas de las materias que fomentan ese marco de valores común que tenemos los periodistas y las organizaciones sociales, aunque nuestros métodos no sean los mismos, aunque cada uno tenga su forma de hacer y cada uno tenga que priorizar sus objetivos éticos y también de supervivencia, que también los hay, pero a pesar de que cada uno tiene una naturaleza diferente, a mí me gusta pensar que hay valores compartidos y sobre eso nos entendemos casi siempre. Tengo conmigo, y os lo presento ya, a Míriam Ugalde, directora de comunicación de la Fundación ANESBAD, a José María Gil Robles, presidente del Comité Español de ACNUR, y a Chema Vera, José María Vera, director ejecutivo de UNICEF España. Vamos a hablar de algunas cosas que están de actualidad. Lo primero que tengo que preguntaros es ¿de qué manera creéis que la gente entiende lo compleja que es una reacción rápida ante una gran catástrofe como puede ser un terremoto o algo incluso más complejo porque hay bandos encontrados como una guerra? El mensaje de las organizaciones sociales suele ser sencillo, para que se entienda, para captar, todos entendemos eso. Nosotros en el diario.es también intentamos captar fondos y sabemos perfectamente lo complicado que es encontrar ese lenguaje sencillo. No sé si creéis que se percibe lo compleja que es la labor que hay detrás y la logística que es necesaria. Chema, tú, que además tienes también experiencia en varias organizaciones, ¿cómo lo ves?
Pues nada, gracias, Juanlu. Y antes de eso, una palabrita sobre los premios, habiendo sido jurado. Algo que normalmente suelen ser premios estimulantes para quien recibe el premio, y en este caso creo que lo son para quienes nos hemos enterado, para quienes hemos estado en ese jurado, para quienes estáis aquí, son premios que nos estimulan a una acción mayor. Así que muchísimas gracias por haber sido partícipe. Y sobre lo que preguntas, yo creo que no se percibe. Y eso que sí intentamos, pues todas quienes estamos aquí, el poderlo explicar de una forma algo más asentada, vía, digamos, medios serios, pero es una complejidad alta y que requiere de unos previos para que sea posible, no para que se reduzca, que es una presencia en esos lugares previa, unas relaciones articuladas antes, unas cadenas de suministro que ya están testadas, unos productos que ya están testados también, una capacidad para la reacción rápida, bien por capacidades humanas, bien por unas capacidades financieras. Eso es lo que puede hacer que una complejidad tal como unas partes en un conflicto, una dificultad para el acceso humanitario cada vez mayor, cada vez es más difícil. No ha sido el caso del noroeste Siria, que ha sido ahora y que lo hemos visto más, es en otros lugares cada vez es más difícil acceder, cómo poderlo revertir por esa vía, y hace falta explicarlo porque sí, es de una complejidad alta. En el caso de una guerra como la de Ucrania, ¿cuáles son los métodos que suele utilizar una organización para poder llegar a donde tiene que llegar sin poner en riesgo tampoco el equipo que trabaja sobre el terreno? En el momento en el que surge un conflicto, surgen las dudas, ¿no? Nos tenemos que ir, nos tenemos que quedar. Si nos vamos, ¿cómo vamos a intentar abrir caminos y zonas que puedan ayudar a la logística necesaria para que esa ayuda llegue? ¿Cómo se organiza ese trabajo, Chema? Vale, pues es una organización igual, parte de lo que hayas hecho antes, o sea que toda la prevención, toda la preinstalación, todo el preposicionamiento se vuelve crítico. Las relaciones que sean locales, igual, estamos en esa agenda de localización de la respuesta humanitaria. No solamente es lo que se haga desde los actores conocidos, que estamos aquí, y desde las grandes agencias y las organizaciones, sino cómo se capacita a las organizaciones, a los actores locales, a las municipalidades, para que esa respuesta se pueda dar, y cómo se capacita antes que esa relación esté. Pero cuando se está produciendo, y desde luego desde el respeto, desde el máximo cuidado sobre la seguridad para los equipos, pero también desde el deber, desde nuestro mandato para la respuesta humanitaria, una exigencia a los actores y una negociación. Es una exigencia que a veces se está realizando desde las capitales o desde Nueva York y otras se está realizando cerca, pero que es exigible, que es derecho internacional, pero que al tiempo hace falta hacer valer para que ese acceso al último niño, a la última niña que está en una situación de sufrimiento pueda darse. Y es el momento de poner las operaciones en esa dirección. Ahora cuando vemos pues, esas ganas de digamos, ayudar también con el suministro de mantas, bienes, alimentos, absolutamente loable, o las ganas de adoptar o de esa infancia, absolutamente loable todo, pero con la contención de que es el momento del máximo orden, de que la logística ya es suficientemente compleja. Es el momento de las personas con mucha experiencia, con una profesionalidad muy, muy contrastada y de una cadena de operación logística testada que llegue, y el desorden de poder llegar ítems que no son los más útiles o que lleguen, lo que hace a veces es el perjudicar. Y es el momento de la protección, en el caso UNICEF, como es obvio, infancia, del máximo cuidado. Por lo tanto, de poner en valor y capacitar al máximo la institucionalidad, el registro de cada niño, la atención, el interés superior que cada niña o que cada niño tiene, el canal, la reagrupación familiar, la identificación, no dar por supuesto nada. Y por tanto, a veces toca dar algunos mensajes que a la complejidad vienen unidos un poco de aguar a lo mejor esa corriente, pero al tiempo es absolutamente indispensable para que la respuesta sea en base a derecho y con la mayor eficiencia.
Mira, que el otro día, el lunes, creo que hicimos un podcast en el diario.es precisamente sobre esas iniciativas que van surgiendo solidarias, impulsivas algunas veces, otras veces un poco mejor organizadas, ¿no? De colecta de materiales, mantas, alimentos, medicamentos incluso, que uno diría que, ¿por qué no, no? Y algunas de las organizaciones más potentes con las que hablábamos, en este caso creo que hablábamos con Médicos Sin Fronteras, sí, creo, ¿no? Hablábamos con Médicos Sin Fronteras y nos contaba, bueno, hay que organizarse de una manera más estructural porque si no esos esfuerzos pueden ser incluso contraproducentes, ¿no? María. Sí, así es. Yo vamos, por contar una anécdota, cuando empezó el conflicto en Ucrania, pues mi hermana pues, fue una de esas personas, como muchas en España, que decidió pues, que mejor idea que coger un autobús o coger un coche y largarse a Polonia, a la frontera, pues a ver si podía volverse con 2, 3, 4 refugiados y de paso pues llevar un montón de ropa y un montón de cosas. Bueno, pues lo que te contaba es en la frontera pues había montones de ropa que era imposible distribuir porque cada una era de, bueno, pues era cada una de su talla, muchas de ellas pues perfectamente inútiles para las necesidades de las personas que estaban llegando, y luego lo que se producía era un auténtico caos en los que pues muchos refugiados cruzaban la frontera, se subían en un coche sin control, sin que nadie hubiera podido pues, ver aquello y vamos, tomar nota de que esa persona pues, había abandonado Ucrania, y eso da pie a que se pueda producir todo tipo de abusos a las personas, trata de niños, trata de mujeres, y bueno, pues yo creo que yo le decía a todo el mundo, es que estás tirando el dinero, es mucho más útil poner el dinero que tú quieres invertir en ayudar en la cuenta corriente de una de las organizaciones que lleva años haciéndolo, tiene la experiencia, está en el terreno y conoce realmente las necesidades, ¿no? Y que puede saber si en este momento necesitas mantas o necesitas otra cosa. Mire, para vosotros que no estáis involucrados en una campaña reactiva ahora mismo, por ejemplo, como la del terremoto, pero que sí tenéis muchísimas redes tejidas en todo el mundo, ¿cómo hacéis ese equilibrio entre la capacidad de acceso a lo local, la recaudación de fondos aquí? ¿Cómo funciona esa logística para una organización como la vuestra? Bueno, es cierto que Fundación ANESBAD se centra ahora mismo en África subsahariana, en cuestiones que no están en el día a día de los medios prácticamente nunca. Hay muy poquitas ocasiones en las que tenemos oportunidad de contar cuál es la labor y poner la causa de la organización por encima de la marca y hablar de los derechos humanos. Y yo creo que todas las organizaciones que estamos aquí, hablabas al inicio, Juanlu, ¿no? Nos apasionan los derechos humanos, nos apasionan los derechos de las personas. Creo que todas podríamos colocarnos ahí y poner esa causa que es el fin último por la que trabajamos por encima. En nuestro caso, la captación de fondos y la comunicación pues, es un tema complejo, como en todas las organizaciones, y hablando de pues, las olas de solidaridad que ocurren ahora, o Fundación ANESBAD cuando trabajaba en el continente americano, en América Latina, y trabajábamos en Centroamérica, en Haití, y ocurrió el terremoto, nos sucedió un poco lo mismo que sucede ahora, olas de solidaridad difíciles de gestionar, y nos cuestionamos mucho la responsabilidad que tenemos como organización de trasladar a la sociedad, más allá de un mensaje de emergencia, lo que está por detrás, que hace que haya ciertas poblaciones que sufran por encima de otras cuando ocurren desastres humanitarios causados por catástrofes naturales o causados por una guerra y por una invasión como ahora. Y ahí creo que tenemos, de la misma manera que el periodismo tiene una responsabilidad en ese sentido, nosotras como organizaciones también tenemos una responsabilidad añadida para trasladar esos mensajes por encima de los momentos de emergencia. ¿De qué no estamos hablando que deberíamos estar hablando y que forma parte de tu agenda diaria? Pues un derecho que yo creo que muchas ahora mismo igual hemos olvidado, que es el derecho a la salud. Algunas hemos olvidado, otras no. Es verdad que está en la agenda política, yo diría, está en la agenda social porque nos afecta a todas. Estamos viendo, nosotras venimos de Bilbao, estamos viendo muy de cerca lo que pasa aquí en Madrid con la atención primaria, con los servicios públicos de salud. El derecho a la salud es un derecho humano y, sin embargo, si nacemos en un lugar y nacemos en otro, la atención sanitaria que vamos a recibir es bien distinta. Lo vemos en un contexto geográfico como es el español. Nosotras trabajamos en África subsahariana. Hace 4 días yo estaba en Costa de Marfil. Cosas tan básicas como estar en un hospital y que no te den de comer, y depender de tu familia que tiene que estar contigo, que viene en un contexto de pobreza extrema para poder comer, es algo que sucede a millones de personas a diario en el mundo. El derecho a la salud es un derecho del que tendríamos que estar hablando
creo todas muchísimo más, porque además vemos que sin salud no puede existir desarrollo, porque se perpetúan circunstancias de pobreza estructural. Una dimensión muy conocida es toda esta parte de asistencia, de ayuda, de acción humanitaria que casi todas las organizaciones que conocemos grandes hacen, ¿no? Hay otra parte más invisible, que es la del lobby, la de la acción política con los políticos, la de ir al Congreso a pedir que hagan una ley de determinada manera, sea el Congreso español, sea el Congreso de donde sea. ¿Cómo explicáis eso? ¿Cómo lo explicamos? ¿Por qué es tan importante, además? ¿Y por qué hay tanta gente trabajando en organizaciones sociales, profesionales de muy alta cualificación, haciendo ese trabajo en vuestras organizaciones? Chema. Bueno, pues yo creo que parte de un principio básico, y es que es el enfoque de derechos, es el hacer valer derechos y ser conscientes de que esto es imposible que lo podamos conseguir solamente con una mirada a proyecto, solamente con un impacto pequeño, que pueden ser fantásticos, pero entonces estamos hablando de algo diferente. Si queremos un impacto a la escala de los retos de los que estamos hablando, a la escala de las vulneraciones de los derechos que se están produciendo y de los que hablan los muchos premiados hoy. Si es a esa escala, hacen falta cambios estructurales y cambios sistémicos. Desde esa constancia es absolutamente inevitable, casi viene solo el que las organizaciones estemos en esa labor, que es una labor a veces algo más escondida, pero otras veces es algo público, porque se hace también pues, por la vía informes, junto con los medios, para poder tener esas posiciones, que exige de ese cuidado de la independencia partidista, de la neutralidad y al tiempo de la posición, porque inevitablemente es tomar posición y es entrar en ese terreno, que exige de capacidades. Estabas diciéndolo, hay personas que se están especializando, que se han especializado ya, con un largo recorrido en el terreno de la influencia política, de la incidencia política, con su vínculo con la comunicación, que exige tener aliento en nuestra credibilidad. Nosotros no tenemos una influencia por crear empleo, ni por no somos influyentes, lo somos por nuestra misión, por esa raíz, y porque tengamos el aliento, porque demostremos que no solamente hay un apoyo económico, sino que ese apoyo económico lo que tiene detrás en cientos de miles es gente que cree que esos derechos, en el caso de UNICEF, los de la infancia, se deben cumplir. Finalmente, lo que yo creo que es el último cambio es que ya no estamos hablando solamente de esa unidad que hace lobby en las organizaciones. Son las organizaciones y los programas de las organizaciones las que debemos ir avanzando hacia ser influyentes. Ya no es solamente tener este programa de intervención social o de cooperación y luego además vamos a ver cómo lo acompañamos de una presión política o de una cierta posición. Es la organización entera, es el programa entero el que debe aspirar a ese cambio estructural y ese cambio a escala. José María, ¿cómo hace lobby del bueno una organización como ANPRO? Bueno, yo creo que principalmente tratando de llevar al ánimo de nuestros políticos, que en el fondo son como bomberos, se pasan el día apagando fuegos muy inmediatos, pues que hay que tener una mirada un poco más amplia. Yo creo que todos nosotros aprendemos todos los días pues muchas cosas que el día anterior no conocíamos, realidades que no es obvio necesariamente que conozcas, o que de las cuales puedes tener una idea muy vaga. Pues yo creo que aproximar esas realidades y hacerlas un poco más visibles, más fáciles de comprender, pues probablemente es un camino correcto, ¿no? ¿Y os hacen caso justo antes de las elecciones o justo después? ¿Cómo va eso? Yo creo que depende de los políticos, ¿no? los hay que realmente pues, tienen ese corazón más abierto a comprender ese tipo de realidades. Entonces, pues, los 365 días del año, 366 los bisiestos, está abierto a que le cuentes ese mundo que hay más allá de las miserias de nuestro día a día en España, y los que pues, tienen un corazón un poquito más oscuro, pues ese te hace caso en época electoral, normalmente. No te voy a repreguntar por nombres porque, bueno. Miren, en vuestro caso, ¿cómo funciona ese lobby? Que entiendo que también funciona sobre el terreno, no solo aquí.
Sí, es verdad que hacemos mucho trabajo de incidencia y de posicionamiento, igual no tanto para poner en la agenda una temática tan nicho como la que trabaja Fundación Anesbaz, que son las enfermedades tropicales desatendidas, pero sí que hemos intentado, y de hecho se acaba de aprobar la nueva Ley Vasca de Cooperación, introducir nuevos mecanismos de trabajo en el ámbito de la cooperación, que muchas veces se ve como un dinosaurio encima de una bicicleta. Nos cuesta mucho a las organizaciones movernos. Estamos llenas de procesos, estamos llenas de lo perfecto como enemigo de lo bueno, esto se hace, no, pero espérate, vamos a verlo. Estamos intentando introducir innovación en el ámbito de las organizaciones, que creo que es muy necesario. Y luego también nos parece fundamental hacer incidencia allí donde trabajamos y dejar que sean las personas que viven esas realidades y que conocen esos contextos quienes hagan incidencia, y no ir con la mirada del norte global a aquellos países en los que trabajamos para intentar llevar unas formas de vida, unas formas de relacionarse, unas formas de desarrollo y de progreso que igual no son las que exactamente esas personas necesitan. Os quiero hacer una pregunta final, que se nos agota el tiempo, con un toque económico, la inflación. ¿Cómo está afectando la subida de precios que todos vivimos y que, desde luego, viven de manera mucho más dramática en algunos de los países donde trabajáis, a la hora de ayudar y a la hora también de decirle a la gente que ayude? ¿Cómo lo lleváis? Yo lo que diría es, las organizaciones en ese sentido somos pues como los hogares, ¿no? Es decir, si nos sube el precio de todo y además tienes, como desgraciadamente nos ocurre en nuestro caso, pues más urgencias y más problemas que atender, más destinatarios de tu trabajo, pues al final hay un momento en el que o crecen tus ingresos o la gente es más solidaria todavía de lo que es y apoya más, o tienes que empezar a pensar en recortes. Desgraciadamente aquí no puedo llegar, aquí sí, me voy a enfocar en esto y en esto otro, lo cual es una absoluta tragedia, ¿no? Porque al final, por lo menos en nuestro caso, hay 100 millones de desplazados forzosos a los que nos gustaría poder atender y para eso, pues que el coste de la vida suba, pues nos viene no mal lo siguiente. Le hago la misma pregunta o repregunta que le hacía Miren. ¿A dónde los medios no estamos mirando? Donde sí estamos mirando, está claro, porque son la gran mayoría de los titulares. ¿Dónde no estamos mirando que deberíamos prestarle un poco más atención? Bueno, yo creo que, no sé si los medios en general, pero yo creo que los medios, sobre todo en el último año y medio, yo creo que la causa de los desplazados forzosos y de los refugiados, yo creo que lo mira yo creo que de manera recurrente. El problema es que se fija, como siempre, en lo último. Ahora estamos muy ocupados en Siria y en Turquía. Hasta ayer estábamos muy ocupados en Ucrania. Nos hemos olvidado de Afganistán, nos hemos olvidado de muchísimos conflictos, algunos de los cuales llevan 20 años encima de la mesa, y yo creo que lo que sería ideal es que los medios claramente permitieran visibilizar a todo el mundo que no es solo el titular de estos últimos días, sino conflictos que vienen, pues, que tienen casi tantos años como los que tú acabas de cumplir recientemente. Sobre el asunto de la inflación con una doble cara, y la cara principal es el impacto social. Si nos fijamos España, aquí en España hay un 10,8% de los niños y niñas que están en una situación de privación social y material severa. Eso quiere decir, como son unos 13 indicadores, entre ellos están el calentar hogar, están el comer pollo, carne 2 veces a la semana, está el comprar cuadernos, la inflación hace que la decisión que las familias toman sobre cuáles de estos puedo hacer sea mucho más dura, y mucho más dura a quienes se están viendo afectados, que son esas familias en situación de máxima vulnerabilidad. Por lo tanto, tiene un impacto sobre la desigualdad y la pobreza de una forma especial infantil especialmente severa. Claro que en el lado de las organizaciones costes suben, los costes de las operaciones humanitarias se han multiplicado por un factor en digamos, algunos casos que ya es caro, claro, porque ya esa cadena de suministro, por más que la hagas eficiente, es especialmente cara. El hecho inflacionario hace que los costes suban, que esto hace falta explicarlo, y que también es, como es lógico, quienes están apoyándolo de una forma solidaria en el lado social o en el lado público, pues sufran también esa misma escalada para poderlo llegar. Por lo tanto, hace que no lleguemos igual y que ese derecho humanitario no lo podemos asegurar también.
Chema, Miren, José María, muchas gracias. Gracias. Ya estamos aquí. Ya empezamos con los premios, ahora sí. Vamos a recordar simplemente, esos son, ya lo ha comentado antes Juan, son 6 premios y están divididos en 2 categorías, la categoría de activismo y ONG y la categoría de periodismo. Empezamos con la categoría de ONG y activismo y vamos a empezar con el premio centrado en la mejor campaña. Es una campaña, me voy a hacerla interesante, aunque ya sabemos todos cuál es una campaña que cuando estábamos en el jurado debatiendo, hablábamos de que nos interesó mucho y nos llegó mucho por cómo rompe, ¿no?, con ese imaginario colectivo, en este caso sobre las personas sin hogar, ¿no? Recopila diferentes relatos ficticios creados a través de testimonios reales y conciencia sobre la situación del sinhogarismo en España. A través de estos perfiles diferentes y un formato novedoso, genera, la verdad, una empatía porque sobre todo se centra en buscar las causas, ¿no?, en buscar esos principios del sinhogarismo para también después buscar las posibles soluciones. Así que el premio de Salambre a la mejor campaña de ONG es para Principios de Hogar Sí, que rompe con la historia única de las personas sin hogar. Recoge el premio Alberto Mata, vicepresidente de Hogar Sí, y entrega el premio Lilith Bestringe, secretaria de Estado para la Agenda 2030. Buenas tardes a todos y muchas gracias, la verdad. Muchas gracias al diario.es y a su sección de Salambre por este premio que nos hace muchísima ilusión. Pero sobre todo, enhorabuena. Enhorabuena porque con eventos como este, con el trabajo que hacéis, estáis dando voz, estáis dando altavoz
a los más desfavorecidos y a los más vulnerables. En España existen más de 37.000 personas en situación de sinhogarismo. Se trata, sin lugar a dudas, de un problema estructural que, como hemos querido reflejar en nuestra campaña, tiene muchos principios. Sin embargo, creemos que solo tiene un final, y es la vivienda. El sinhogarismo termina donde empieza la vivienda. Y creedme si os digo que cualquiera de nosotros podemos terminar, y más en este entorno que hemos hablado de infracciones, en un problema de sinhogarismo. En contra de lo que muchas personas piensan, el sinhogarismo no es ni una elección ni una mala elección de nadie, porque nadie quiere ni vivir ni morir en la calle. La campaña que hoy se premia reconstruye, y es lo que el equipo al que doy la enhorabuena ha querido reconstruir, situaciones reales, situaciones que han vivido la gente con la que tratamos, nuestros clientes día a día. Y esperamos que con este premio, esperamos que con el diario, esperamos que con estas iniciativas, la sociedad sea cada vez más consciente que entre todos tenemos que terminar, pero no gestionar, con el sinhogarismo. Muchísimas gracias por el premio y enhorabuena a todos. Muchísimas gracias, Alberto. Continuamos con el premio de Salambre a la mejor investigación. Y qué decir, ¿no?, de este informe, y no solo el informe, sino toda la labor y todo el trabajo que al final cristaliza en este tipo de informes, ¿no? Caminando Fronteras tiene un sistema de alertas por el cual está pendiente, ¿no?, de esas llamadas de auxilio desde el mar, llamadas de auxilio de personas que están en riesgo, y a través de ese contacto directo con los supervivientes, con esas personas que llaman en ese mismo momento, con los familiares que llaman para pedir auxilio o que llaman después para buscar a algún familiar, ¿no? A través de toda esa información, de esa fuente directa con las familias de los desaparecidos, crea un informe y va dando también información, van dando información a través de las redes sociales, y cada vez que los periodistas, ¿no?, queremos saber información sobre algún, por ejemplo, naufragio en el Mediterráneo, pues también llamamos, ¿no? Y el valor que ha destacado el jurado con este informe y este trabajo de la ONG es precisamente que es una fuente que se ha convertido en muy fiable, ¿no?, para los periodistas, más allá de las fuentes oficiales, porque va más allá de a dónde llegan esas estadísticas oficiales, y porque en concreto sobre los desaparecidos y sobre las muertes no hay cifras oficiales, y tampoco hay instituciones oficiales que busquen a esos desaparecidos o a los que puedan llamar esos desaparecidos para buscar a sus familias. Entonces llaman a Caminando Fronteras, a Elena Maleno. Así que el premio de Salambre a la mejor investigación de ONG es para el monitoreo del derecho a la vida en la frontera sur de Caminando Fronteras. Recoge el premio Elena Maleno, Erika Guilabert y Lucas Vaquero, de Caminando Fronteras, y entrega el premio a Andrés Gil, subdirector del diario.es.
perdonad los nervios, la emoción, después de haber escuchado a Sari. Felicidades a las premiadas y felicidades a quienes hace 10 años decidisteis hacer posible una mirada con derechos humanos en los medios de comunicación, en este medio de comunicación. En este hermoso minuto, para agradecer, queremos recordar a quienes forman parte de esta investigación. Gracias a las familias, porque de ellas aprendimos que el anhelo de justicia se cubre con un halo infinito de paciencia, porque no cesan de buscar la verdad frente a la oscuridad que imponen los Estados en la frontera, porque reivindican reparación y justicia señalando a los victimarios que están vergonzosamente acuerpados por los distintos poderes del Estado que deberían proteger los derechos de las víctimas. Gracias a las comunidades en movimiento, porque nos enseñaron cómo se trazan líneas de vida que erosionan las fronteras de muerte. Gracias a las víctimas, porque su memoria nos sostiene e inspira nuestra lucha. Caísteis en un campo de batalla que no esperabais, defendiendo derechos pisoteados y llenando de dignidad las nuevas trincheras de la Europa fortaleza. Gracias a las compañeras que forman parte de esta red, que camina las fronteras durante los últimos 20 años, las que fueron, las que son ahora y las que serán fruto de aquello que hemos ido sembrando. Este reconocimiento os pertenece. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos con el último premio de esta categoría, el premio de Salambre a la activista del año, que ya la hemos conocido por todo lo alto. En los últimos años se ha convertido en una de las voces más visibles y activas contra el racismo en España. El jurado ha valorado, ¿no?, como habéis podido ver, cómo a través del humor lucha con un discurso muy poderoso por toda la gente a la que puede llegar y que muchas veces quizá a nosotros, ¿no?, como periodistas especializados en derechos humanos y como ONG muchas veces nos cuesta. Ha puesto en valor esa capacidad de llegar a un público mucho más amplio para romper con ese imaginario conectivo, con esa imagen de la población afrodescendiente en España. Y bueno, qué decir de ella, además, que ya no lo ha dicho, bueno, es actriz, tiene un monólogo que se llama Humor Negra y la Negra Batalla, donde critica el racismo tanto a nivel institucional como social. Si os ha gustado, que ha hecho una parte muy pequeñita, podéis verla en el teatro. Y además, a través de un podcast que se llama No hay negros en el Tíbet, también, ¿no?, tiene un discurso súper potente con otros compañeros para llevar esa lucha contra el racismo en España y sobre todo acercar a la población afrodescendiente y recordar que el racismo en España existe, ¿no? Así que el premio, aunque ya sabemos todos a quién es, de Salambre al activista del año es para Asari Vivan. Recoge el premio Asari. Vuelve a subir al escenario, porque te queremos volver a escuchar, porque aunque otra de las cosas que dijo el jurado es hace falta más Asaris para este objetivo de cambiar, de ese cambio. Así que te queremos escuchar otra vez y entrega el premio José María Vera, director ejecutivo de UNICEF España. Pues sí es verdad que se emociona una, ¿eh? Yo veía a la peña esta de los Goya y decía, ¡qué falsos! Digo, no están llorando de verdad ni nada, se lo están inventando. Pero no, sí emociona. Emociona mucho que bueno, que estamos tan acostumbrados a que nos digan lo malo, sobre todo si tienes Twitter, que cuando te dicen algo bueno,
y sobre todo algo que te ha costado tanto esfuerzo, pues que te emociones como estoy emocionada yo ahora. No me quiero alargar porque ya me habéis oído lo suficiente, pero quiero dedicarle este premio a las personas que aguantan mis rayadas continuas todo el rato sin parar. Quiero agradecérselo a mi familia, a mi hermana Eva, que está aquí, a mi marido, que también está aquí acompañándome como siempre, que es el que más lleva el tostón de ¿tú te crees que esto es posible? Y sobre todo a mis padres, porque creo que me han inculcado valores muy importantes, creo que me han inculcado la valentía de defender aquello en lo que realmente creo, creo que me han inculcado la constancia para no rendirme a pesar de las circunstancias y a pesar del contexto, y sobre todo creo que me han inculcado a amar. Creo que me han inculcado a amar, y no solamente amar, que a veces amamos así a lo loco, sino amar bien. Y amar bien significa respetarse a uno y sobre todo respetarse a los demás. Así que nada, muchísimas gracias. Bajo por aquí. Vamos ahora con los premios de las categorías de periodismo. Son los que reconocen el trabajo de compañeros y compañeras de otros medios de comunicación o de freelance que todos los días intentan sacar esa historia que no siempre cabe en los grandes titulares, pero que en cada vez más medios tiene al menos cada vez más gente dedicada a ese trabajo. Creo, de verdad, que hoy estamos mejor que hace 10 años en cuanto a periodismo con enfoque de derechos humanos en España, porque hay más gente de una nueva generación de periodistas que busca el conflicto político desde lo social y no desde lo institucional. Y ahí, a veces, se esconden las historias que antes quedaban sepultadas. Vamos con esa primera categoría, vamos con el premio de Salambre, ACNUR, a la mejor crónica o reportaje. Es una crónica escrita desde Las Palmas de Gran Canaria. Cuenta la historia de Aissata, Seidú y Amina. Son 3 niños. 3 niños que llegaron en patera a Canarias y perdieron a su madre en el trayecto. Este reportaje tuvo su impacto en la vida de una de esas personas, de esos menores, pero el jurado sobre todo lo que ha valorado es la sensibilidad con la que está trabajado ese reportaje, que no es fácil, nunca es fácil trabajar con historias de menores, no es fácil intentar darle valor más allá de la lágrima a una historia que como esa sucede a menudo en nuestras fronteras. Y además el jurado quisimos destacar el trabajo simbolizado en esta persona de los compañeros y las compañeras que trabajan en agencias de prensa, en EFE, en Europa Press y en tantas otras que existen locales, regionales y estatales en España. Porque ese trabajo muchas veces queda invisibilizado ante la firma, algunas veces el ego y la vanidad, vamos a reconocerlo, de los que tenemos el privilegio de poder firmar, de los que tenemos el privilegio de que nos dejen dar la cara. Esas personas que trabajan en agencia a veces no quieren, a veces no pueden, a veces no deben dar la cara, a veces ni siquiera firman. Yo creo que está por inventar la manera en la que puedan firmar algunos grandes reportajes. Algunas veces sí lo hacen, y cuando sí lo hacen, nos surgen con nombres y apellidos en la firma crónicas o reportajes como este. El premio de Salambre, ACNUR, a la mejor crónica o reportaje es para Mamá se quedó en el mar, los huérfanos de la ruta migratoria canaria, de Chema Rodríguez, publicado por la agencia EFE. Entrega el premio a Maya Celorrio, responsable de comunicación del Comité Español de ACNUR.
Muchas gracias al diario.es, a Desalambre, a las ONGs que estáis en el jurado. Os admiro a todas, de algunas soy incluso socio. Estoy emocionado, muy emocionado. Cuando uno se presenta a un premio siempre alberga una pequeña esperanza, pero con sinceridad este año pensé, ¿dónde voy yo este año con los trabajos buenísimos que hay de grandes historias como la valla de Melilla, las mujeres de Afganistán o de Irán, o los refugiados que huyen de las bombas desde Ucrania? Pero aquí estamos con 3 historias pequeñas, de esas que me afano desde hace años en recoger en los muelles casi tras cada desembarco de salvamento marítimo. El propósito siempre es el mismo, ponerle cara, nombre, dignidad a las cifras. En EFE en Canarias hace tiempo que nos dijimos a nosotros mismos que no podíamos seguir contando solo pateras, contando en el sentido de 10, 20, 30, 150, 200. Nos dijimos que había que contar historias, porque en toda barca hay una historia. Lo aprendí de los compañeros canarios, a los que tanto admiro, y siempre lo digo a los que copio, que son Pepe Naranjo y Nicolás Castellano. Si perseveramos en eso, se lo pondremos mucho más difícil a los del discurso incendiario, porque es muy difícil odiar a quien conoces, aunque sea mínimamente. Gracias, Elena, gracias, José Antonio, Irache, Enrique, Guzmán, gracias a todos los que de una forma u otra me ayudaron a acercarme a Isata y a través de su pista descubrir a 2 niños que eran Seidu y Amina. Son los niños de Mamá se quedó en el mar. Gracias a mi editora Fan, Almudena, y a mis jefes Sonia y Luis por alentarme a seguir enviando al servicio de EFE, al servicio público, mis crónicas sobre la ruta canaria. Gracias a los amigos de tantos medios diferentes que las apreciáis, les guardáis espacio y las difundís. Gracias al jurado por hacerme el honor de estar aquí entre personas a las que admiro tanto. Mamá, que no estás aquí, esto va por ti. Papá, tú también fuiste migrante. A mis niñas, Carolina y Teresa. No lo sabéis, pero os veo a cada una de las dos en esas niñas que desembarcan en Arguineguín. Y gracias sobre todo a mi amor, Carolina. Sin ti esto no habría sido igual. Es emocionante cuando alguien se emociona. Es muy bonito. Vamos con el siguiente premio. Continuamos con el premio Desalambre ANESVAD al mejor trabajo multimedia. Trabajo multimedia. Multimedia, que es una palabra que probablemente dentro de 10 años ya no use nadie. Le cambiaremos a lo mejor el nombre para el año que viene. Se nos está caducando ya el significado de multimedia, porque ya casi todo lo que hacemos es transmedia, multiformato, podcast, newsletter, reportaje, crónica, en 1000 formas diferentes. Pero bueno, es la manera que tenemos de premiar ese tipo de trabajos que se salen de los géneros clásicos del periodismo y que, sin embargo, por el impacto que tienen, por lo que consiguen, por lo que despliegan, simplemente por la profundidad del trabajo, merece la pena leer, ver, escuchar, lo que corresponde en cada caso. Y en este caso, además, es un muy buen ejemplo de la colaboración entre medios de comunicación y organizaciones sociales, cuando cada uno con sus métodos pueden llegar a un punto en común de producción conjunta. Es una cosa que hemos ensayado muchas veces en el diario, que también hacen en otros medios, como el ejemplo de hoy. Es un trabajo que, bebiendo de fuentes publicadas y no publicadas de un montón de procedencias, de medios de comunicación y de informes de organizaciones sociales y de información oficial, despliega en un mapa y a través de varios formatos el negocio de las fronteras. No solo lo que pasa cuando vemos a alguien ahí subido en la frontera y vemos una hilera de guardias civiles abajo, sino todo lo que ha pasado antes para que esto esté configurado de esta manera. El jurado quiere premiar este especial porque es un gran trabajo de documentación, porque es innovador, y no es fácil ya hacer trabajos multimedia innovadores en los medios de comunicación, y porque además ha generado impacto más allá de las visitas que ese día o esos días haya tenido en el medio de comunicación en el que se ha publicado. Los periodistas solemos recurrir a él para revisar algunas cosas y nos consta que las organizaciones sociales también. Así que el premio Desalambre ANESVAD al mejor trabajo multimedia es para Fronteras S.A., la industria del control migratorio. Es un trabajo de por causa en colaboración con El Confidencial. Recogen el premio José Bautista y Rocío Márquez, pero además forman parte del proyecto Alberto Alonso, Emma Aser, Fernando Anido, y os pido que vayáis subiendo los que estáis aquí. Entrega el premio Miren Oalde, responsable de comunicación de la Fundación ANESVAD.
Hola, buenas noches. Yo hablo en nombre del equipo de Por Causa y tengo que leerme esto porque si no, no puedo. Bueno, buenas noches. En nombre del equipo de Por Causa, muchas gracias, compañeras de Desalambre, y feliz cumpleaños, por cierto. No veo a Gabriela. Y gracias también al jurado, que además es un honor tener un jurado así y estar aquí ahora. Déjenme decirle una cosita. Detrás de esta investigación hay muchísimas horas, mucho sudor. Y al final, bueno, esta investigación parte de una pregunta muy sencilla. Estamos viendo a diario quienes pierden con este sistema de control migratorio. A nosotros nos surgió una duda, que fue ¿quién gana con esto? Y creemos que es clave entender la respuesta para también explicar por qué esto sigue existiendo. Como decía, detrás de esta investigación hay mucho trabajo, hay mucho sudor, y en realidad esto es solo la puntita del iceberg, hay mucho más. Pero bueno, creemos que merece la pena seguir investigando, porque para empezar, migrar es un derecho, aunque a veces se nos olvide, y merece también la pena porque, sobre todo por quienes pierden la vida ejerciendo ese derecho o tratando de ejercerlo. También por quienes no viven, sino que sobreviven, atrapados en esta industria del control migratorio, que además es un negocio inhumano, muy caro, totalmente irracional. Y también porque, a pesar de todo, en este país se hace buen periodismo, hay medios muy valientes que se atreven con temas tan sensibles y tan incómodos como este. Merece también, por supuesto, la pena porque por ese equipo de gente joven tan maravillosa que están por aquí, que de forma, con mucha esperanza, con mucho corazón, por cierto, os doy las gracias. A mí vuestra esperanza a mí se me contagia, de verdad, y no es fácil viendo el percal de realidad que tenemos ahora mismo. Pero bueno, merece la pena porque hay estas personas jóvenes de las que les hablo, que creen en un futuro mejor y que de forma voluntaria han dedicado algo tan sagrado como su tiempo libre a esta investigación, y también, por supuesto, por la comunidad de socias de Por Causa, que es muy chiquitita, pero está muy comprometida, y bueno, son las que hacen posible que sigamos investigando. Por tanta gente buena y bonita que se ahoga en este sinsentido fronterizo. Seguimos. Muchas gracias. ¿Y algo, claro? Vale, yo voy a ser muy breve. Sobre todo quería dar las gracias al diario.es por este premio, pero también por esta categoría. Yo formo parte del equipo de coberturas gráficas del Confidencial. Somos un equipo joven, llevamos un año y hemos hecho este proyecto conjuntamente con el equipo de datos. Y nada, no es fácil en el día a día de un diario, como ha dicho Juanlu, sacar un hueco para hacer este tipo de formatos. Y también quería darle las gracias a José por haberlo traído, al Confidencial por haberlo acogido, y a Marta Ley, que está aquí, que me ha dejado a mí el legado de salir aquí, porque ella, digamos, de alguna manera ha sido un poco el nexo, ¿no?, entre Por Causa y el Confidencial, junto con Ángel Villarino, para traer este proyecto. Y bueno, muy contenta de que estuvo muy arriba en la portada del diario, del Confidencial, y a veces no es fácil, ¿no?, con toda la actualidad, y bueno, es de agradecer. Y ya está, muchas gracias a todos y gracias por el premio. Qué fundamental es eso de que los temas que trabajamos acaben muy arriba en portada. A lo mejor el año que viene podemos hacer un premio de Desalambre al mejor portadista con enfoque de derechos humanos. En el diario.es hay unos cuantos candidatos que les encantaría estar todo el rato abriendo con estos temas. Luego, pues no se puede. Vamos con el último premio de esta categoría de periodismo, el último premio de la noche. Es el premio a la perseverancia. Una palabra que creo que sí que va a perdurar dentro de 10 años, no como multimedia, porque creo que nos ayuda a pensar en ese ejercicio periodístico permanente, que rasca siempre sobre los puntos incómodos de la actualidad, que no se cansa de trabajar en coberturas especiales, en coberturas a contramano, en coberturas que no siempre son intuitivas, o que ofrece sobre las grandes coberturas a las que todos acudimos una mirada propia, una mirada que te hace pensar. Hemos tenido a grandes profesionales en este escenario, en las ediciones pasadas, gente que no se cansa, que siempre cuando pasa algo están ahí.
y este año no es diferente. Es una persona que lleva... Este premio no es un premio a la experiencia, no es un premio a cuántos años llevas trabajando, pero en este caso es que lleva 30 años siendo un perseverante, 30 años trabajando allí donde pasa algo que necesita ser retratado por el fotoperiodismo. Es una persona que ha estado en Oriente Medio, en Afganistán, en Pakistán, en el norte de África. En 2006 fue secuestrado en Gaza y en 2009 sufrió un atentado en Kandahar, en Afganistán. Y en los últimos años hemos visto cómo su mirada evolucionada, con una sensibilidad diferente a la que tenía antes, o eso al menos pensamos en el jurado, ha retratado el volcán de La Palma, ha retratado los hospitales de la COVID-19 en su peor momento, ha retratado la guerra de Ucrania y ha retratado el funeral de Isabel II, que eso no tiene que ver con premios de Salambre. Bueno, a lo mejor sí, ¿no? La colonización, tal. Bueno, se le puede buscar una vuelta. Es una persona que cada vez que envía fotos, algunos decimos, es suya. El premio de Salambre a la perseverancia va dirigido a Emilio Morenati, fotoperiodista especializado en conflictos, director de Associated Press en España y Portugal. ¿Qué riesgo tiene un premio a la perseverancia? Pues que no se están quietos. Nunca están en donde tú crees que les vas a encontrar. No está aquí Emilio Morenati. ¿Dónde está? En Ucrania. Desde allí nos manda un vídeo y vemos una parte de su trabajo. Queridos compañeros, ante todo, dar las gracias a los miembros del jurado por este premio y mis sinceras disculpas por no estar ahí con todos ustedes esta tarde. Premio a la perseverancia. Reconozco que soy tozudo, pero creo que he llegado donde he llegado hasta ahora por tozudez y no por ningún talento especial, aunque espero que aún me quedan algunas metas profesionales por conseguir. Para mí cada trabajo que me asignan es como un gran objetivo, y así voy cumpliendo el reto de mantenerme en este oficio a pesar de las dificultades. Hace tiempo que he intentado enfocar la lente de mi cámara principalmente en defensa de los derechos humanos, pero que un medio como el Diario.es, un abanderado para mí del periodismo riguroso y de calidad, me reconozca esto me llena de súper orgullo. Os mando un abrazo bien fuerte desde Ucrania, donde aún me quedan varias semanas de trabajo por delante, y mando también una gran enhorabuena a todos los premiados, especialmente a mi querida y admirada Asari Vivang. El año que viene, aunque ya no se ha premiado, lo traemos para que nos cuente alguna historia. Estos han sido los premios de esta noche. La gala de los Goya creo que ha estado más o menos ahí por la misma duración que esta, pero he visto ojos atentos, así que muchas gracias por toda vuestra atención. Enhorabuena a todos los premiados y a todas las premiadas. Toca la clausura, para eso está con nosotros José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que tiene el honor de cerrar la edición de hoy de los premios de Salambre. Mis primeras palabras de agradecimiento tienen que ir dirigidas al Diario.es. Mirad, si miramos alrededor vemos la proliferación de premios, pero los premios en general, ¿a quién van dirigidos o qué foco tienen? La gente que tiene éxito, la gente que tiene notoriedad, los famosos, ese es el foco. Estos premios son distintos. Estos premios ponen el foco en personas que nos ponen de manifiesto dónde está la vulnerabilidad, dónde está la exclusión social, dónde están, en definitiva, los perdedores de la sociedad. Y en una sociedad que encumbra a los exitosos, dignifica al Diario.es poner el foco en los perdedores, porque tenemos que estar siempre con los perdedores. Y el Diario.es lo pone de manifiesto una vez más, yo creo que con estos premios. En segundo lugar, agradecer
al jurado por esta magnífica elección. Yo creo que hay un punto común, un patrón común en la elección, que es decir, por distintas vías, por distintos canales, poner el énfasis en la concienciación de la sociedad ante la exclusión social y ante las situaciones de vulnerabilidad o de migración en situaciones muy difíciles. Asari nos decía que no había que sensibilizar la sociedad. Bueno, yo estoy casi de acuerdo con casi todo lo que ha dicho Asari, pero con esto no. Sí que hay que sensibilizar a la sociedad. La verdad es que la sociedad, cuando la miramos, nosotros la analizamos desde, por ejemplo, el Observatorio para la Xenofobia y el Racismo, el OERATSE. Yo creo que vamos a tener que fichar a Asari para el observatorio porque es mucho más potente su mensaje que algunas cosas que hacemos nosotros que son, pues quizá más áridas, por así decirlo. Yo creo que la sociedad, realmente son una gran minoría los racistas, los xenófobos, pero al mismo tiempo hay una parte muy importante de la sociedad muy insensible a las realidades tan duras que nos acompañan alrededor. Y yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo, y de ahí que los premiados por distintas vías, por distintos canales, lo que hacen es eso, poner el foco en esas personas vulnerables, esas personas, en las realidades durísimas que hay alrededor de nosotros, y que la sociedad, de una forma absolutamente mayoritaria, tiene que estar sensibilizada, porque así haremos una sociedad más inclusiva, mucho más inclusiva de la que es. Y yo creo que ese es el patrón común de todos los premiados, y por esa vía yo creo que quiero felicitar al jurado, porque realmente la selección es muy, muy buena. Y unas palabras para cada uno de los premiados y lo que yo he podido aprender de ellos viendo sus aportaciones. Hogar Sí, con la campaña principal, la campaña es muy potente, la campaña realmente es muy potente, y me recordaba un poco, yo como ministro de Inclusión, lo que he visto, por ejemplo, cuando veo los beneficiarios del ingreso mínimo vital, las personas realmente en una situación que están en una trampa de exclusión social, es que las razones por las que están así son muy diversas. Y la sociedad, en cambio, tiende a estandarizarles como una persona vulnerable. No, las causas y los mecanismos a los cuales les ha llevado a esa situación de trampa, de pobreza, de exclusión social, son muy distintas en cada caso. Yo creo que la campaña pone el foco en eso, nos recuerda un poco a cómo empieza, digamos, León Tolstói su Ana Karenina, diciendo las familias felices son todas iguales, se asemejan mucho, las infelices cada una la es por una razón distinta. Bueno, pues eso es así, y eso es muy importante después a la hora de buscar soluciones. Y Hogar Sí, doy fe de eso, después salta, digamos, a la hora de buscar la inclusión social. Nosotros estamos trabajando con Hogar Sí en uno de los programas piloto del ingreso mínimo vital, y es uno de los programas que yo creo que va a ser más exitoso, porque efectivamente pone el énfasis en que en cada una de las realidades, en cada uno de los casos de las personas, en este caso en exclusión hogar, sin hogar, la cosa es distinta, hay que trabajar individualizadamente para que transite a una situación mejor en la sociedad. La investigación de Caminando Fronteras, a mí me parece que también me ha gustado mucho, es decir, combina realmente, en la forma en que lo expresan, combina el rigor de los datos, de la información, en un tema tan complicado. Son datos potentísimos, el saber las personas que fallecen, potentísimos para que seamos todos conscientes de nuevo de la realidad tan dura por la que tienen que pasar los emigrantes, el riesgo enorme. Hagamos ejercicio de probabilidades. Yo cuando calculo a partir de estos números y los combino con los que tenemos nosotros y veo el riesgo a priori que tiene una persona que decide intentar llegar a Europa por el mar, y el riesgo de fallecer es estremecedor, es estremecedor. ¿Qué realidades tan duras tienen que vivir? ¿Qué vidas tan difíciles para tener que asumir esos riesgos? Estos números ayudan, y ese trabajo tan potente ayuda. Y además lo presentan en un formato en el que combinan esos números y lo que significan con testimonios. Me parece un gran trabajo, sin duda, sin duda. Respecto al reportaje, que también nos lleva a la realidad del mar, de una forma mucho más de las tres niñas de José María Rodríguez, sinceramente me ha parecido enternecedor, ¿verdad? Lo he leído, me ha parecido y muy difícil, efectivamente, lo decían,
trabajar con, yo que he tenido que en los centros de refugiados, en los centros de Canarias, cuando intentas, porque te pide el cuerpo intentar saber qué realidad hay detrás de una persona que está allí, que lleva unas semanas con nosotros en los centros de acogida, cuesta mucho que esas personas se abran y hay que ser muy sensible con eso. El ser capaz de haber podido transmitirnos esta realidad, esa historia es tremenda. Y tenemos que tener un compromiso sobre todo con los niños que llegan y que se quedan huérfanos. Son nuestros niños tutelados o los extutelados posteriores. Una de las cosas que yo cuando llegué al Ministerio me encontré con más sorpresa es saber que no teníamos una normativa, que cuando llegaban a los 16 o a los 18 años estos niños, estas niñas que han venido, muchos de ellos por canales tan duros como el que refleja este reportaje, este trabajo, te encuentras con que les empujábamos de nuevo a la exclusión social porque no les dábamos un permiso de trabajo. Tuvimos que hacer una reforma del reglamento de la ley de extranjería después de décadas en España para que los niños pudieran tener una documentación rápida y no llegaran a los 18 años y tuvieran que entrar de nuevo en una irregularidad sobrevenida. Hoy en día, después de 1 año y medio, tenemos 15.000 niños, chicos y chicas de estas que ya tienen papeles, 8 o 9.000 están ya trabajando. Por tanto, yo creo que trabajos como estos nos ayudan a sensibilizarnos por estos chavales que realmente vienen de realidades durísimas. Yo creo que aquí son niños todavía y que después lo que tenemos que hacer es acompañarles de verdad para que se integren en la sociedad española en plenitud. Bueno, Asari yo creo que ya no voy a decir nada más. Vamos a intentar ficharte, Asari, a ver si tenemos suerte. Yo creo que vas a estar muy cotizada, pero, en fin, desde el Ministerio intentaremos hacer algo contigo, que nos ayudes, porque tu mensaje es potentísimo, a través del humor, del ingenio, me parece tremendo. Sobre el trabajo del Confidencial y por causa, que lo he leído con atención. Me voy a centrar en la parte que tiene que ver un poco más con mi ministerio, pero yo creo que pone el foco en algo en lo que yo estoy convencido, y que nosotros hemos hecho cosas en esa dirección, que es que el Estado tiene que estar mucho más presente y no subcontratar o no pensar que lo hagan otros en lo que estoy hablando ahora de mi ministerio, de la acogida y de la integración y de trabajar con los refugiados. No podemos pensar que eso lo subcontratamos a otros. Llevamos décadas sin abrir un centro de refugiados en España. Estamos en este momento aprovechando los fondos del plan de recuperación. Vamos a abrir 17 en los próximos años. Están algunos ya en construcción y otros en contratación. O, por ejemplo, lo que hemos hecho con las ONGs en lo que es el concierto social, que es una forma distinta a la subvención de trabajar con ellos, donde el Estado tiene que estar mucho más presente, en este caso la Secretaría de Estado de Migraciones, de que es nuestra responsabilidad estar ahí. Eso es lo que me ha abocado este trabajo, que también me ha parecido que es un trabajo de investigación muy bien hecho. Y finalmente, Emilio Moratti, pues la verdad es que todos le conocemos. En este caso, las últimas, entiendo que el premio son por sus últimas aportaciones que siguen desde la guerra de Ucrania. Yo diría que la realidad de la guerra verdaderamente es tan dramático, es tan duro, es decir, y él con sus imágenes, con sus fotografías, en este caso ya lo hizo con el COVID, lo ha hecho muchas otras veces. Yo creo que es un canal de comunicación a través de la fotografía fortísimo, con una carga, digamos, emocional muy grande para quien lo ve. Yo creo que tenemos una sociedad que está siendo solidaria con las realidades que vienen de la guerra. Lo fuimos en la acogida de afganos hace 1 año y medio. Hemos acogido en España 170.000 personas venidas de la guerra de Ucrania, y España además es un país que, a diferencia de otros en Europa, estamos acogiendo quien venga de la guerra de Ucrania. Nos da igual la nacionalidad, nos da igual las características. En eso nos hemos marcado alguna diferencia con otros países. La colaboración de tantísimas
instancias de la sociedad, de ONGs, es la propia Fundación Caixa. Estamos aquí, estamos trabajando con un sistema de, digamos, de acogida por parte de familias, es decir, es muy importante. Y ahora tenemos al mismo tiempo que poner el énfasis también en que guerras y realidades hay muchas, no solamente está la guerra de Ucrania, tenemos el terremoto, nos recuerda el drama de Siria de una forma tremenda. Nosotros vamos a intentar hacer dentro de nuestras posibilidades contribuir y en las próximas semanas, yo ya lo puedo anunciar ahora, estamos trabajando con ACNUR, que también está aquí, en poder traer a España como refugiados más de un centenar de personas identificadas, particularmente vulnerables, refugiados que están en Siria y que han sido afectados especialmente por el terremoto. De todas formas, queda muchísimo por hacer. Cuando uno mira a los vulnerables en la sociedad, a los migrantes, a los sin hogar, a los excluidos, y valora, digamos, y mira sus realidades, uno se da cuenta hasta qué punto, por mucho que hagamos, el camino por recorrer es enorme. Queremos tener una sociedad inclusiva, una sociedad acogedora, una sociedad con el máximo respeto a los derechos humanos. Creo que en España se dan esas condiciones, pero tenemos que sensibilizar más. Por eso, aunque a Sari no le guste, estos premios, primero por el diario.es, por el jurado y por los canales que los premiados habéis utilizado, ayuda mucho a sensibilizar, ayuda mucho a que intentamos que la mayoría de la sociedad empuje más para hacer una sociedad más inclusiva. Enhorabuena a todos. Muchas gracias, ministro. Bueno, pues terminamos. Hemos terminado. Aquí llega el final de esta noche. Bien, ¿no? ¿Ha ido bien? ¿Todo correcto? Creo que sí. Muchas gracias a los patrocinadores, a ANESBAT, a ACNUR, a la Fundación La Caixa por dejarnos este Caixa Forum. Gracias a, sobre todo, las socias y los socios del diario.es que hacen posible cada día de nuestro trabajo. Sin ellos no llegaríamos a fin de mes, literalmente, pero además sin ellos no podríamos blindar nuestra independencia sin importar las presiones que recibamos para poder centrarnos en hacer este trabajo, el de estos premios y el que ahora mismo están haciendo los compañeros de Desalambre para hacerse eco de la noticia que nos acaba de soltar el ministro aquí sobre la acogida de personas que vienen del terremoto y el que haya mañana, pasado y el de después. El diario.es quiere ser un medio diferente, por eso tiene un modelo de publicación y de gestión y también de decisión diferente. Echarle un ojo al estatuto que estamos preparando, que acabará siendo votado por los socios y las socias del diario.es, también por las personas que trabajan en el diario.es. En ese estatuto se deja muy claro lo que pensamos sobre un montón de cosas, entre ellas las migraciones. En ese estatuto propondremos a las socias y a los socios y también a las trabajadoras y los trabajadores del diario.es que blindemos nuestra independencia y nuestro foco preocupados por la gestión de la inmigración, como de tantos otros asuntos de actualidad. Y poniéndolo así, negro sobre blanco, pues dará igual quién gobierne, lo que digan unos, lo que digan otros, cómo nos enmarañemos en la polémica del día a día. Quedará muy claro qué queremos hacer y por qué queremos hacer las cosas. Y por qué os esperamos también el año que viene. Gracias, Gabriela. Gracias, Juanlu. Y yo también quería decir simplemente que es un año más, ¿no? Se representa en los premios Desalambre esa necesidad de complicidades entre las ONG, los colectivos sociales, los activistas y el periodismo, ¿no? Muchas veces se dice el periodismo no es activismo, el periodista no es activista, no, pero juntos, ¿no? Y trabajando con al final ese objetivo, en ocasiones, ¿no? Tenemos unos mismos valores, unos mismos, se pueden también cada uno con sus herramientas y con sus estilos conseguir llegar a más gente, que ese es el objetivo de todos. Gracias también a la representante de ACNUR en España, que es que no sabía que venía y no le habíamos agradecido su presencia.
gracias al ministro, a la secretaria de Estado y nada. Y nada, todos los que han pasado por aquí, sean premiados, estamos. entregadores, gente que se suban al escenario, que nos vamos a hacer una foto. Gracias a todos y hasta el año que viene.